Dios les bendiga, bienvenidos aquí a Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a hablarte de una palabra que Dios me daba en la semana. Pero antes de entrar a la palabra del Señor, quiero decirte lo que dijo un siervo de Dios. Este siervo de Dios dijo esto: hay que dar sin recordar y recibir sin olvidar. Amén. De esto hoy quiero hablarte, amado hermano, amada iglesia, y más en estos tiempos apocalípticos, estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿va? Esa palabra, olvidar. ¿Cuántos de los que estemos aquí ha pasado muchas veces que nos hemos olvidado de Dios? La palabra olvidar en el diccionario de la Real Academia es perder la memoria, perder los recuerdos de una cosa o de un evento, ¿verdad? Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Cristo Jesús murió por nosotros. Que eso no se te olvide. Que Cristo, aun siendo pecadores, murió por ti, murió por mí. Y que nunca se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero a veces se nos olvida, hermano. Y todo lo contrario a olvidarnos es la palabra recuérdalo siempre. Recuérdalo siempre. Recordar significa hacer que alguien siempre tenga presente una cosa o un evento. En pocas palabras quiero decirte que nunca se te olvide el amor de Dios. Nunca se te olvide la gracia de Dios. Porque te pregunto, ¿cómo estamos en casa de Dios? ¿Cómo estamos aquí en la iglesia? Que nunca se te olvide. Que nunca se te olvide que aquí hay un lugar donde Dios te ha hablado, donde Dios te ha instado a tiempo. Nunca te olvides del amor, de la misericordia, de la gracia de un Dios todopoderoso. Amén. Quiero que veamos un ejemplo. Jesús narra una historia en Mateo, Evangelio de Mateo. Si lo quieres buscar ahí en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, Mateo 18, una historia que Jesús nos va a enseñar hoy a nosotros respecto a lo que te estoy hablando. Cuando lo tengas puedes decir amén, ya estoy listo, ya lo tengo. Mateo 18, versículo 23. El capítulo grande, el número grande es el capítulo y el número pequeño es el versículo. 18, 23 dice esta historia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, ¿para qué? Para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba y le decía: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo, hermano? Le soltó y le perdonó la deuda. Eso me impacta, hermano, que lo soltó y le perdonó la deuda. Ese es un acto de misericordia, de amor, ¿sí o no? De bondad, hermano, el cual nosotros como iglesia debemos de tener siempre presentes y aprender de ello, porque si no va a haber consecuencias. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha perdonado? Muchas veces, hermano, hemos fracasado, nos hemos equivocado y hemos visto la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Mira las consecuencias, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, hermano. Le debía menos de lo que él debía. Y tomándolo, haciendo de él, lo estrangulaba, hermano. Lo ahogaba y le decía, ¿qué? Págame lo que me debes. Hermano, así somos muy vengativos a veces, ¿verdad? Queremos desquitarnos luego. Me la haces, me la pagas.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: mira, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, hermano, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había hecho este hombre. Hermano, ¿sabe que es bien triste hoy en día? Que Dios nos ha perdonado a todas nuestras deudas, nos ha redimido. Y que es triste ver, hermanos, que les cuesta trabajo y les cuesta conflicto perdonar, cuando Dios nos ha perdonado de más. Dice versículo 32: entonces llamándolo su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Eres un malvado, eres un siervo malvado. Toda aquella deuda que tú me debías te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Oye, hermano, tremendo reclamo, ¿sí o no? Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a dónde? A los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo tu corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Oh, qué tremendo está eso. Pero qué maravillosa enseñanza nos da Jesús. Este pasaje nos habla de perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño. Pero hoy quiero hablarte, que veas a través de esta historia, a través de este pasaje, la actitud insensible que tomó este hombre. ¿Sí o no? Fue una actitud terrible, fue una actitud tremenda, hermano, mediocre, tonta, la que tomó este hombre. A veces pienso, hermano, que fue una actitud mediocre, una actitud que es incomprensible. ¿Por qué? Porque se le perdonó miles y él no quiso perdonar cientos. Por eso hoy te hablaba, que nunca se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. Que nunca se te olvide que el Señor ha perdonado, te ha perdonado de muchas maneras, de muchas formas, tantas y tantas equivocaciones y tropiezos, y Dios te los ha perdonado. ¿Qué pasa entonces en nosotros cuando no queremos perdonar? Cuando queremos, hermano, ser los verdugos de las personas que nos han ofendido, o de querer estrangular a las personas que nos deben muchas cosas o que nos han hecho daño. Que nunca se te olvide hoy en esta noche lo que Dios ha hecho en tu vida. Dile a tu hermano, ¿está usted escuchando, hermano? ¿Sabes cuál fue la raíz de todo esto? Que olvidó la gracia de Dios. Este hombre se olvidó de lo que había hecho su Señor. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de tanta gracia que ha tenido Dios en estos tiempos apocalípticos de pandemia, que el Señor nos guardó, nos resguardó, estamos de pie, estamos vivos. Y a veces se nos olvida tanta gracia y tanta misericordia del Señor, que seguimos caminando nosotros de forma equivocada. A él se le olvidó la gracia recibida, lo que había recibido unos momentos antes, se le olvidó, hermano. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, lo que quiero decirte hoy, que cuando tú y yo olvidamos lo que hemos recibido, vamos a perjudicar a otros. Cuando se nos olvida el amor, la gracia, el perdón de Dios, vamos a perjudicar a otros. Que nunca se te olvide. ¿O ya se te olvidó lo que ha hecho Dios en tu vida? Que se te llega a olvidar de tantas cosas que te perdone el Señor. Vas a perjudicar, para empezar, a los que viven contigo. Este hombre, al ser perdonado, iba caminando a su casa feliz, ¿sí o no? Lo habían perdonado, hermano. Le habían perdonado una deuda muy grande. Iba contento a su casa, iba feliz. Iba rebosando de felicidad.
Iba camino a su casa, tal vez a platicarle a su esposa, a sus hijos, que le había sido perdonada una deuda bien grande. Iba feliz. Iba a compartir la gracia. Iba a compartir la bendición con los suyos y disfrutar de la vida y disfrutar de su familia, disfrutar de sus hijos. Pero en el camino se le olvidó. ¿Cuántos de nosotros, amada iglesia, andando en el camino del Señor, se nos ha olvidado tanta gracia inmerecida? Qué difícil es trabajar este tema del perdón, ¿sí o no, matrimonios? Qué difícil es hablarle a una persona que ha sido maltratada, que ha sido sobajada, que ha sido violada, que ha sido humillada. Qué difícil es trabajar en esa área que es el perdón. El día domingo yo hablaba de una persona que a los 35 años anduvo perdido en los vicios, que anduvo perdido, ¿sabes qué? En lo peor, una persona que venía de Tepito, una persona que vivió en lo más bajo, hermano, en lo más pobre, en lo más miserable, tuvo que aprender ahí la gracia del Señor. Yo sé de lo que te hablo cuando te hablo del perdón, hermano. El Señor me llevó a mí, a mi esposa que está aquí presente, nos llevó a ese proceso del perdón. Y lo pude entender cuando vi tanta gracia inmerecida que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Él me había perdonado 35 años de alcoholismo, 35 años de vicio, 35 años de vivir como un hombre cruel, maltratador, inquisidor. Él me perdonó tantas y tantas equivocaciones. Por eso entendemos que esa parte necesitamos trabajarla. A este hombre en el camino se le olvidó este milagro. Diga a tu hermano, usted no se le olvide, hermano. Usted no guarde odio, no guarde rencor. No se cargue en una losa en sus espaldas de tantas cosas. Usted no tiene por qué vivir así. Al contrario, hermano, ¿sabes qué hizo este hombre? Metió a la cárcel. Cuando uno no perdona, está encarcelando a su prójimo, está encarcelando a los suyos. Tienes hoy la llave, ya déjalos salir, déjalos libres, no los andes encarcelando. Este metió a la cárcel a su amigo que le debía. Y repito, la raíz fue, ahí le está suplicando. ¿Cuál fue la raíz? Se le olvidó. Y vaya que el mexicano, ¿cómo se le olvidan las cosas, hermano? Pero nunca se le olvida cuando le deben, ¿verdad? Y también, hermano, las deudas, ¿verdad? Pero es que no se me puede olvidar lo que me hiciste. Yo no me puedo olvidar que un día en Chapultepec, en los 70s, me ensuciaste mi vestido, aleluya. Y guardamos cosas. Pero en el camino del Señor no se nos puede olvidar la gracia infinita de Dios. Puedes darle un aplauso a Dios. En otras palabras, hoy quiero decirte qué importante es no olvidarnos, y más en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, de no olvidarnos de los beneficios de Dios. ¿A cuánto nos ha beneficiado conocer la palabra? ¿Verdad? Y hay muchos beneficios. Ya aprendemos a perdonar, aprendemos a amar, aprendemos a ser fieles, aprendemos a ser hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque nos da fuerza, nos da vigor. Los beneficios de Dios nos dan vida para ver más y más milagros día a día. Dicen por allá que los milagros ya se terminaron, hermano. Pues aquí estás viendo un milagro de pie. Yo ya ni tendría que estar de pie aquí. Soy milagro de Dios, iglesia. Y así recordarte cuando veas un milagro, de nunca olvidarte de la gracia del Señor. Él hizo o ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Puedes volverle a repetir a tu hermano: hermano, no te olvides nunca, jamás, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Matrimonios, no se olviden de la gracia y el perdón de Dios. Si te has dado cuenta que cuando ministramos matrimonios, parecemos referees, ¿verdad?
Y a veces tenemos que decirle, no soy referee, no soy manager, o ¿cómo se llama esto? Somos pastores que siempre les vamos a invitar al diálogo, al acuerdo, a la comunión, a la comunicación los unos con los otros. Pero cuando entramos en el área del perdón, somos muy dados a acusar, sino a demandar deudas, a que nos paguen. Pero nunca reconocemos nuestros errores y nuestras faltas. Hijos, no se olviden de lo que un día hicieron sus padres por ustedes. Nunca se olviden de eso. Del esfuerzo y del sacrificio que han hecho sus padres por ustedes. Hoy los hijos se convierten en jueces, en jurado y en verdugos. Se les olvidó cuando sus padres se desgastaban por darles una escuela, se desgastaban por darles unos zapatos, por darles unos pantalones, pero en el camino se les olvida. Se les olvida en el camino de la rebeldía, en el camino de la depravación, en el camino de toda la equivocación. Se les olvida un día de lo que hicieron sus padres. ¿Y qué van a decir los hijos? Es mi vida. ¿Sí o no? Iglesia, no te olvides lo que ha hecho Dios en tu vida. Mira lo que dice el quinto libro de la Biblia, que es el libro de Deuteronomio, conocido como la segunda ley, el libro de Devarim, Deuteronomio 6:12. Dice ahí esta palabra, mira, escúchala bien. Cuídate, ¿qué dice ahí? O sea, ten cuidado, amado hermano, de no olvidarte de Dios. Dile a tu hermano eso, ten cuidado. Escrito está que van a haber peligros, que van a haber acechanzas, que van a haber tropiezos si tú te olvidas de Dios. Que Él fue el que te sacó ¿de dónde? Él te sacó de la tierra de Egipto, te sacó de donde tú estabas esclavo, de donde tú estabas atado, aleluya. Te sacó de una vida de golpes, de maltratos, de alcoholismo, de drogadicción, de depravación. Él te sacó. Cuídate ¿de qué? ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿De dónde, hermano? Del odio, del rencor. Todavía tengo no sé si lo tengo aquí. Por ahí lo tengo, necesito buscarlo. Está aquí en mi Biblia, pero bueno, son tantos papeles aquí. La carta de liberación de un hermanito de la cárcel. Y yo le dije al Señor, mira, si tú eres inocente, el Señor te va a sacar del reclusorio. Si tú no hiciste nada, el Señor es fiel y justo y te saca del reclusorio. Pero ¿para qué vas a estar aquí afuera? ¿Para volver a las andadas? ¿Para volver con la pandilla? ¿Para qué te va a sacar el Señor? Te va a sacar de ahí de la esclavitud para que le conozcas, para que le sirvas, para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada. ¿Sabes qué? Salió a los meses. Ya no está aquí. ¿Qué pasó? Se le olvidó. Se le olvidó. Jesús en el camino se encontró a 10 leprosos y a los 10 leprosos les sanó. Y al día siguiente solamente uno regresó a darle la gloria, a darle gracias, solamente un leproso. Y Jesús dijo, ¿y en dónde están los otros 9? Se les olvidó, hermano. Y como eran leprosos y estaban aislados allá en las montañas, apartados 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, hasta que la lepra desapareciera, cuando fueron limpios, hermano, ¿en dónde andarían? Cuando uno se siente bien y tiene dinero, ¿qué hace, hermano? Viene a traer su diezmo a la iglesia, ¿no? Anda en la fiesta, hermano. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque habrá consecuencias. Jeremías, capítulo 18, versículo 15. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Capítulo 18, versículo 15 y 16. Dice, porque mi pueblo, ¿qué dice ahí? Me ha olvidado. Mire el Señor hablando, hermano. Mi pueblo se olvidó. Mi hijo se olvidó. Incensando lo que es vanidad. Se fue a la vanidad. Se fue a lo hueco. Se fue a lo pobre, se fue a lo que no valía la pena, se fue a lo que no tenía valor y ha tropezado ¿en dónde, hermano? En sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos, ¿qué? Y el versículo dice, para poner su tierra, quedó desolado.
Se quedó solo. ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios. Objeto de burla. Ahora se burlan de él. Pues no, que muy cristiano. Pues no, que Dios todo lo puede. Y mira, nada más estás ahí chillando ahí. Te olvidaste de Dios. Todo aquel que pasare por ella se asombrará. Y meneará la cabeza. Esa es una señal, hermano. Cuando las personas te vean, después de que tú conociste a Dios y te empieces a perder, sabes que cuando la persona menea la cabeza, es una señal de que nos apartamos de Dios. ¿No son así los hijos? Cuando desobedecen. ¿A poco cuando se quedan, cuando les haces? Te estoy diciendo, pero no entiendes. Y así Dios nos ve, hermano, en las concupiscencias, nos ve en el relajo, nos ven todo lo que podamos hacer, nada más menea la cabeza, hermano. Oh, mira, mi hijo. Pero ahí está, hermano. Ahí está perreando. Hermano, cuando las personas que te rodean, cuando la familia que te rodea, cuando la esposa empieza a menear la cabeza, es una señal de que vamos mal, de que nos estamos apartando de Dios, de que estamos llevando una vida disipada. Eso es una señal de que simple y sencillamente se te olvidó lo que ha hecho Dios en tu vida. El versículo 17 de ahí mismo dice: como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día. O sea, tremendo, ¿verdad, amado hermano? Cuídate de no olvidarte de Dios. En el profeta, de los menores profetas, el profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4, dice esto, mira: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios. Y ahí aparece Dios con D chica. O sea, hay dioses pequeños. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Wow, Señor. Y dice: yo te conocí, ¿en dónde, hermano? ¿A poco no, hermano? Te conocí cuando estaba seco, cuando estaba solo, cuando nadie te hacía caso. Yo pasé y ahí te reconocí. Y te levanté de la inmundicia, te levanté de ahí cuando estabas tú, en tu soledad. En sus pastos se saciaron repletos. ¿Qué pasó? Se ensoberbeció su corazón. Una causa de la que nos apartamos de Dios, ¿qué es? La soberbia, hermano. El ego. El buscar para uno mismo. Soberbia, ego. El ego es un amor ensimismado por uno mismo. Se ensoberbeció su corazón por esta causa. ¿Cuánta soberbia, verdad, hermano? Decían por ahí: está bien, pastor, lo perdono, pero no lo quiero volver a ver aquí. ¿Te imaginas que Dios nos hablara así? Está bien, hijo, yo te perdono, pero no te quiero volver a ver aquí en mi casa. Pero a uno lo invade la soberbia, la obstinación, porque también la obstinación es parte de una soberbia. ¿Y qué hace el Señor? Nos da la espalda. ¿Estás aquí, hermano? Los veo muy callados, hermanitos. ¿Están recibiendo? Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Estamos aprendiendo. Les dice: te olvidaste de mí en cuanto calmaste tu hambre, en cuanto encontraste lo tuyo, te olvidaste de mí. Qué tremendo, hermano. Mira, escucha bien esto. Qué tremendo es que nos amen y nos busquen y quieran estar con nosotros cuando les damos algo a cambio. ¿Sí o no? Y Dios es así, hermano, que lo busquemos simplemente porque nos va a dar. A Dios hay que buscarle porque Él es Dios, porque Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Lo busco por lo que Él es, el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo busco porque Él es la rosa de Sharon, el lirio de los valles.
no por lo que me va a dar. ¿A ti te gustaría que te buscaran por lo que, verdad que no? A nadie. Pero aquí el Señor les reclama: te olvidaste de mí en cuanto calmaste tu hambre. Qué tremendo, hermano. Pasó el temblor, pasó la pandemia y nos olvidamos de Dios y volvimos a las mismas cosas de antes, ¿sí o no? Pasó el temblor de hace poco y la gente se dijo: vino uno más fuerte. Y sí va a venir uno más fuerte. Y la gente buscó a Dios. En 1985, en el terremoto del 85, las iglesias cristianas se llenaron. La gente empezó a buscar a Dios porque tenían miedo, tenían temor de que viniera una catástrofe peor. Y después se olvidaron de Él. ¿Ya te olvidaste de Dios, hermano? ¿Ya te olvidaste del milagro, de todo lo que te perdonó? Hermano, nosotros debemos de tener mucho cuidado de honrar a Dios en las buenas y en las malas, y de buscarlo por lo que Él es. Ahí los matrimonios, cuando hacemos el pacto, va como, de veras, yo hasta les digo: mejor piénsalo bien, hermano. Si te vas a casar, piénsalo bien, porque es para toda la vida. Y cuando dicen: juro amarte y respetarte, cuidarte, proveerte y estar contigo todos los días de mi vida, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, ¿sí o no dicen así? Y luego se nos olvida. Hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado de nunca olvidarnos de Dios. Es más, te digo algo: tener presente a Dios, tener presente la misericordia de Dios, es un acto de fe, de amor y de agradecimiento. ¿Cómo voy a olvidar yo a Dios si mi matrimonio se restauró? Mi matrimonio ya estaba perdido, ya no valía nada. Y Dios nos dio una segunda oportunidad. Y yo abracé esa oportunidad y dije: yo ya aquí me quedo, aquí voy a abrazar esta bendición y esta oportunidad que me da Dios. Vamos a cumplir 40 años de casados, hermano, para la gloria del Señor. Siempre le dije a Dora y siempre le digo a los hermanos: nunca te olvides de dónde sacó el Señor. Que no se te olvide. ¿Sabes por qué el cristiano no perdona? Porque se le olvidó la gracia de Dios. Le cuesta trabajo perdonar. Me decía una mujer: no puedo perdonar, no puedo perdonar. Le dije: no quieres perdonar. Es así de sencillo. Sí puedes. Y yo sé de lo que te hablo. Yo sé de lo que te estoy entregando. Yo sé que es una falta de perdón. Yo sé que es una infidelidad. Yo sé que es un adulterio. Yo sé que es la gracia infinita de Dios, que es más poderosa que tu ego, que tu soberbia. Pero sí se puede, pero no queremos. Salmo 106. Mira lo que escribe David. He leído este salmo. Te invito a que lo leas. El Salmo 106, el versículo 7 dice la palabra del Señor: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron. ¿Cómo es posible esto? Si el Señor los sacó de Egipto, se abrió el mar rojo, les dio maná, hermano, los guardó. En la noche era una columna de fuego y en el día era una nube que los tapaba de las inclemencias del sol, y les dio de comer y los alimentó. ¿Pero qué hicieron? Ahora observa el versículo 8. Pero Él los salvó una y otra vez por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Qué tremendo, hermano. Y ahora nos vamos al 9, del 9 al 12. Mira lo que dice: reprendió al mar rojo, los secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo, los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y empezaron a ¿qué? Pero después se les olvidó, hermano. Yo he visto hermanos que luego cantan, que alaban a Dios, que están bien entregados, y después se les olvida todo. Y ahora ve el reclamo del Señor, versículo 13.
Bien pronto. Rápido se nos olvida. ¿Sí o no? Bien pronto, qué tremendo. ¿Qué hizo el pueblo? Se olvidaron rápidamente de lo que hizo Dios. Y eso está pasando hoy en día en la iglesia, hermano. Hoy está pasando esto en el mundo. La gente allá afuera ya no cree en Dios. Es bien difícil. Los jóvenes dicen que Dios no existe, que Dios es algo irreal, que es un cuento, que es una ficción, que Dios no existe. Es más, creen más en el satanismo que en Dios. Pero aquí dice, tus padres se olvidaron. ¿Qué hay de nosotros, iglesia? Ya los cristianos ya tampoco creen en Dios, hermano. Es triste ver cristianos rebeldes, amargados, divorciados, duros, deprimidos, que simple y sencillamente se les olvidó el Señor. Voy a ir terminando. Jeremías 2:13, mira lo que dicen ahí. Jeremías, uno de los profetas mayores, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice ahí? Número 1, me dejaron a mí. Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Me dejaron a mí, se fueron a la filosofía, se fueron al materialismo, se fueron al humanismo, se fueron, ¿sabes qué? A la ciencia, se fueron ¿a dónde más? A la brujería, se fueron a la hechicería, se fueron al satanismo, se fueron a la santería, se fueron a la religión y me dejaron a mí. Cisternas rotas que no van a saber retener la vida. Son cisternas que que están fisuradas y que todo lo que aparentemente te llenó se va a escurrir, se va a secar. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 7, vamos a ir terminando el mensaje y oremos a Dios para que el Señor establezca en nosotros principios y bases firmes y sólidas a través de su palabra. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de ¿quién? De hombres pecadores. Y que sea crucificado. ¿Y qué más? Eso estaba escrito. Pero ¿sabes qué? Se les olvidó. Se les olvidó este evento. Se les olvidó esta promesa. Versículo 8 dice. Entonces ellas... Ya se les había olvidado que Él iba a resucitar, como a la gente se le ha olvidado que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él resucitó al tercer día y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí, que no se te olvide. Él no se quedó en una cruz, Él no se quedó enclavado, a Él lo bajaron y resucitó al tercer día, está aquí y te ama, hermano. Te ama a ti, si te sientes muy pecador, si te sientes muy mal, si te sientes destrozado, deshecho, el amor de Cristo está ahí. Estas mujeres se acordaron. ¿Cuántas mujeres destrozadas hay hoy en día? Pues se ha levantado el feminismo, hermano, en estas fechas. Porque hay mucha mujer que se sintió sola. Yo le decía a una mujer hace poco, mira, tu felicidad no depende de los brazos de un hombre, no depende de un hombre, depende del amor de Dios. Y me decía, me cuesta tanto creer en Dios porque ¿sabe qué? ¿Dónde estaba Dios cuando mi esposo me golpeaba, cuando mi esposo me maltrataba, cuando mi esposo me sobajaba? ¿Dónde estaba Dios? Ahí estaba. Lo que pasa es que tú te habías olvidado de Él. Y me decía ella, ¿cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo curar los golpes? Porque los golpes, las patadas, las cachetadas se pueden curar con un ungüento, con un hielo. Pero los golpes y las palabras que me dijo él, las palabras con las ofensas con las que me acuchilló por dentro, ¿cómo las sano? Y efectivamente le dije, Él quiere sanar de adentro hacia afuera. Porque hay mucha gente que sana primero lo de afuera, pero ¿qué hay de lo de adentro? Esas son cisternas rotas. A estas mujeres se les había olvidado lo que les había dicho y enseñado Jesús. Y eso te puede pasar a ti si te olvidas de todo lo que has recibido y has aprendido en este lugar de parte de Dios.
Dile a tu hermano, Cristo te ama. Dile que no se lo olvide. Dios es amor, amén. Dice el Salmo 103, con esto termino, y con Isaías, Salmo 103, 1 y 2, dice David escribe este salmo, y mira lo que dice: bendice alma mía a Jehová, y que bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice ahí? Pero se nos olvida, hermano. Hay beneficios en la palabra de Dios. Sí, aquí están escritos, hay beneficios. Que no se te olviden los beneficios de Dios. ¿Sabes por qué escribió David este salmo? Porque se le habían olvidado a David también los beneficios de Dios. Y él le dice a su alma, porque el alma es la que quiere, el alma es la que busca. Somos almáticos, hermano. En el alma está la inteligencia, la voluntad y las emociones. Y todo ser humano camina así, ¿sí o no? Por emociones. Ahí ves a los chavos y ve a una chava y ¡ay! Se emociona. Y su inteligencia le dice: sí le gustas, sí le gustas. Y su voluntad queda atrapada y cautiva en la chamaca. Y después empiezan a mover los 5 sentidos: el ojo, y ya el chavo ya quiere besarla, ya quiere tocarla. Y nos volvemos almáticos, hermano. Que van a tocar los bookies, ya no sé ni quién. Y tu alma dice: no, sí, va a estar bonito, y te emocionas. Hasta que estás ahí oyendo ahí. Yeah. Somos almáticos. Y David no quería caer en esa trampa, sino que le dice a su alma que toda mi emoción, que toda mi voluntad, que toda mi vista, mi oído esté bendiciendo, buscando a Dios. Porque ahí hay beneficios. A ver, no le iba a leer. Vamos a ver algunos de los beneficios. Él es el que perdona, el que sana, rápidamente, el que rescata, el que te corona. Oh, cuántos beneficios hay. Oh, alma, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No caigas, hermano, en la insensatez, en la soberbia, en la necedad de olvidarte de Él. Yo, un hombre, hermano, que camino tanto tiempo sin Dios. Yo sé lo que es el pecado, yo sé lo que es la maldad, sé lo que es el robo, sé muchas cosas. Trabajé muchos años en Tepito, en una zona, hermano, tremenda, difíciles. Yo viví la época dorada de Tepito, donde había dinero, donde había fayuca, donde había drogas, donde había armas. Trabajaba con personas que tenían sus talleres en la Morelos, talleres disfrazados de muchas cosas. Sé lo que es la maldad. Termino con un porqué de Dios. ¿Por qué te olvidaste de mí? Why, my son? Why? Isaías 17:10 dice, escucha bien esto, 17:10, termino. ¿Qué dice? ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? ¿Por qué, hermano? Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por lo tanto, sembrarás y plantarás hermosas y plantarás sarmientos. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Te lo voy a decir de esta manera: vas a tener hijos, los vas a hermosear y pero por haberte olvidado de mí, ¿sabes qué? Serán arrebatados por la rebeldía, por los vicios, por el odio. Serán arrebatados porque te olvidaste de mí. ¿O cómo lo interpretamos? Tendrás un negocio que irá creciendo. Pues arrebatado, hermano.
Ahí hoy llevamos una plática de que yo cuando salí de Granaditas, hermano, sacudimos el polvo de nuestros pies, y cuando sacudimos el polvo de nuestros pies vinieron consecuencias para Granaditas. Yo dije, ya no voy a regresar. Y mucha gente me dice que están endeudados. Y eso fue la palabra profética que me dio Dios. Vendrán los amalecitas y los van a saquear, les van a robar y se esconderán en sus cavernas llenos de miedo y de temor. Me voy de este lugar, y me fui. Y llegaron los amalecitas, los que cobran, ya sabes cuáles, ¿no? Y los que prestan, y se están comiendo el mercado. Concluyo con esto, hermano. La raíz de muchos males es olvidarte de Dios y de lo que ha hecho en tu vida. Cuidado, no nos olvidemos de Dios.